Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismecitos, noticias frescas y análisis profundo del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un bombazo, un notición que va a hacer temblar los cimientos de Internet. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar de él, del galán turco que nos roba el aliento con cada aparición, del hombre que conquistó corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, Kerem Bürsin. Y no solo eso, porque también vamos a hablar de ella, de la belleza indiscutible, del talento arrollador, de la actriz que ha cautivado a audiencias de todas las edades, Hande Erçel. Sí, mis queridos chismosos, hoy nos sumergiremos en la relación, o mejor dicho, en el después de la relación, entre Kerem y Hande. ¿Por qué? Agárrense de sus asientos, parece que tenemos declaraciones explosivas de nuestro querido Kerem, que sugieren, que Hande podría ser la razón detrás de su soltería. ¿Qué? Sí, lo que oyen. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a analizar cada palabra, cada gesto y cada posible significado oculto, quiero recordarles, como siempre, que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si aún no lo han hecho, corran a suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, déjenme un comentario con su opinión sobre este temazo. Su feedback es lo que me da la energía para seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el drama, la intriga y el romance. Todos recordamos y suspiramos con nostalgia la época dorada de Sen Kalkam, la serie que catapultó a la fama internacional tanto a Kerem como a Hande. No solo disfrutamos de su química arrolladora en pantalla, sino que también fuimos testigos de cómo ese amor traspasaba la ficción y se convertía en una hermosa realidad. Eran la pareja perfecta. Jóvenes, exitosos, guapos y enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Las alfombras rojas se iluminaban con su presencia, las redes sociales estallaban con cada foto juntos y los fans de todo el mundo celebraban su amor como si fuera propio. Eran la encarnación del cuento de hadas moderno. Desde Estambul hasta Latinoamérica, pasando por Europa y el mundo árabe, Kerem y Hande se convirtieron en un símbolo de amor verdadero, un faro de esperanza para aquellos que creen en la magia del destino. Los anker, como cariñosamente los llamaban sus fans, dominaban las tendencias en Twitter, Instagram y Facebook, convirtiendo cada uno de sus movimientos en noticia de primera plana. Revistas de moda, programas de televisión y portales de Internet se disputaban la exclusiva de sus entrevistas, ansiosos por desentrañar los secretos de su arrolladora conexión. Pero como en muchos cuentos de hadas, la historia tuvo un giro inesperado. La noticia de su separación cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto esa magia que parecía indestructible? Las especulaciones no tardaron en surgir, desde rumores de infidelidades hasta diferencias irreconciliables en sus agendas. Algunos medios sensacionalistas incluso llegaron a publicar fotografías borrosas de Hande cenando con un misterioso hombre, alimentando la controversia y el desconcierto entre los fans. La verdad, sin embargo, permaneció oculta tras un velo de silencio. Lo cierto es que a pesar de la ruptura, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente discreto sobre el tema. Han evitado dar declaraciones directas sobre las razones de su separación y han preferido centrarse en sus respectivas carreras profesionales. Una actitud que por un lado, refleja su madurez y respeto mutuo, pero que por otro, ha contribuido a alimentar aún más la curiosidad y la especulación. El silencio, como bien sabemos, a veces dice más que 1000 palabras. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Recientemente, en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo, Kerem Bürsin, al ser preguntado sobre su vida amorosa actual y el porqué de su soltería, respondió de una manera que ha dejado a todos boquiabiertos. La entrevista, realizada para una importante revista de moda italiana, prometía revelar los secretos de estilo y belleza del actor, pero terminó convirtiéndose en un auténtico campo de minas emocional. No dijo explícitamente, Hande es la razón por la que sigo soltero. Pero sus palabras, su tono y sobre todo, el brillo en sus ojos al mencionar indirectamente su relación pasada, han llevado a muchos a interpretar que Hande sigue siendo una figura muy importante en su vida, y que quizás, solo quizás, no ha logrado superar por completo esa historia de amor. Al ser preguntado sobre qué busca en una pareja, Kerem respondió con vaguedades, hablando de la importancia de la conexión, la inteligencia y el sentido del humor. Pero cuando el entrevistador, con una astuta sonrisa, le preguntó si alguna vez había encontrado esa conexión perfecta, Kerem hizo una pausa, bajó la mirada y sonrió tímidamente. He tenido la suerte de conocer a personas increíbles en mi vida,
respondió con un tono suave y melancólico. Fue ese personas increíbles en plural lo que desató la tormenta de rumores y especulaciones. ¿Acaso Kerem estaba insinuando que Hande era una de esas personas? ¿O tal vez la persona más increíble de todas? Algunos analistas de la farándula turca, expertos en lenguaje corporal, han señalado que durante la entrevista, Kerem mostró signos de nostalgia y melancolía al hablar de relaciones pasadas. Evitó dar detalles específicos, pero sus gestos y su mirada parecían revelar que aún guarda un cariño especial por Hande. Uno de estos expertos, la famosa psicóloga y analista de celebridades Ayse Demir, declaró en un programa de televisión: Kerem Bürsin es un hombre muy reservado, pero su lenguaje corporal lo delata. Se puede ver en sus ojos que Hande Erçel sigue ocupando un lugar importante en su corazón. Otros, más cínicos, argumentan que se trata de una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la expectación y seguir generando interés mediático. Después de todo, la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un tema recurrente en los medios y cualquier insinuación al respecto garantiza titulares y reproducciones. Estos detractores argumentan que tanto Kerem como Hande son conscientes del impacto que su relación tiene en el público y que, por lo tanto, saben cómo utilizarla a su favor para impulsar sus carreras. Pero, seamos honestos, más allá de estrategias de marketing y análisis de lenguaje corporal, ¿quién no ha sentido alguna vez que una relación pasada ha dejado una huella imborrable en su vida? ¿Quién no ha tenido dificultades para superar un amor que parecía destinado a durar para siempre? El amor, después de todo, es una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas para siempre. Quizás Kerem, como muchos de nosotros, simplemente está siendo sincero al reconocer que Hande fue una persona muy especial en su vida y que esa experiencia lo ha marcado de alguna manera. Quizás simplemente el listón está muy alto. Quizás ninguna otra mujer ha logrado alcanzar el nivel de conexión y complicidad que compartió con Hande. O quizás simplemente el miedo a volver a sufrir una decepción amorosa lo mantiene alejado de nuevas relaciones. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones y teorías. La verdad solo la conocen Kerem y Hande. Pero lo que sí es innegable es que su historia de amor sigue fascinando al público y que cualquier noticia o rumor relacionado con ellos genera una enorme expectación. La maquinaria de los rumores se ha puesto en marcha, y las redes sociales están inundadas de mensajes de fans que ruegan por una reconciliación. @Anker Forever se ha convertido en trending topic mundial, y las teorías conspirativas sobre su relación proliferan como setas después de la lluvia. Y mientras Kerem Bürsin sigue concentrado en su carrera, protagonizando nuevas series y películas que lo consolidan como uno de los actores más importantes de Turquía, Hande Erçel también brilla con luz propia, conquistando nuevos proyectos y demostrando su versatilidad como actriz. Kerem se ha convertido en un rostro habitual en producciones internacionales, mientras que Hande ha apostado por proyectos más arriesgados y desafiantes en su país. Ambos han demostrado ser profesionales consumados y han sabido manejar la presión mediática con elegancia y madurez. Han seguido adelante con sus vidas, persiguiendo sus sueños y construyendo un futuro prometedor. Una actitud que demuestra su profesionalismo y su determinación para no dejarse definir por su pasado amoroso. Pero, ¿será posible una reconciliación? ¿Volveremos a ver a Kerem y Hande juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla? Esa es la pregunta que se hacen millones de fans en todo el mundo. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Y la respuesta, como siempre, solo el tiempo la dirá. El destino, después de todo, es caprichoso y misterioso. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Kerem y Hande es un claro ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados, cómo la fama puede poner a prueba una relación y cómo, a pesar de todo, los recuerdos y los sentimientos pueden perdurar en el tiempo. Una historia que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una fuerza poderosa que nos conecta a todos. Así que, mis queridos chismosos, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem sigue enamorado de Hande? ¿Piensan que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O creen que simplemente se trata de una estrategia mediática para generar interés? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber sus teorías y sus opiniones. Sus comentarios son el combustible que alimenta este canal. Y ahora, para recapitular un poco lo que hemos visto hoy, hemos explorado las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre su soltería, las cuales han generado rumores sobre si Hande Erçel podría ser la razón detrás de ella. Analizamos el contexto de su relación pasada,
la nostalgia que parece desprenderse de las palabras de Kerem y las posibles interpretaciones de esta situación. Queda claro que la historia de Kerem y Hande sigue generando un gran interés y que su pasado amoroso continúa siendo tema de conversación. Hemos desmenuzado cada detalle, cada gesto y cada posible significado oculto, para tratar de descifrar el misterio detrás de su relación. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo lleno de chismecito y análisis profundo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Es un placer compartir mis pensamientos y reflexiones con ustedes. Ahora sí, no se olviden de dejar su comentario con sus opiniones sobre todo lo que hemos hablado hoy. ¿Creen que hay amor verdadero detrás de estas declaraciones? ¿O es puro humo? Quiero saber su opinión. No sean tímidos y compartan sus teorías. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor chismecito del mundo del espectáculo turco. Juntos podemos seguir explorando los entresijos del mundo del espectáculo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Que tengan un día espectacular. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla con un buen chisme. Adiós.